Ahí está, ¿no? ¿Arranco? Sí, sí, ahora sí. Bárbaro, bárbaro. Bueno, ya ahí Paul les contó un poco. Yo me vine a San Antonio en el año 2013 a hacer mi beca doctoral dirigida por el doctor Enrique Crespo, que por suerte estuvo previo a mí porque me adelantó un montón de información, y por Raúl González. Luego continué con mi beca postdoctoral, que estoy finalizando ahora, y bueno, y también inicié mis actividades en la universidad. Así que un poco lo que les voy a contar y los resultados de los trabajos que venimos llevando adelante vienen en el marco de estos trabajos dirigidos por Kiki y por Raúl. Bueno, entonces la presentación vamos a hablar un poquitito al principio sobre las características generales de esta especie, que probablemente los que viven acá hace algunos años ya han tenido la oportunidad de verla, y aquellos estudiantes que tuvieron la oportunidad de venirse a vivir acá a las costas de Río Negro, tal vez han tenido la oportunidad este año de ver alguna, que vamos a hablar de las ballenas francas australes. Las ballenas francas australes son mamíferos. Los adultos llegan a pesar entre 30 y 50 toneladas. A veces un número dicho así, uno no se termina de dar cuenta del tamaño de ese animal, pero para que se den una idea, es más o menos el equivalente a 7 elefantes africanos. O sea que realmente una ballena muy pesada. Su tamaño es de aproximadamente un colectivo de larga distancia, entre 12 y 18 metros. Las hembras son un poco más grandes que los machos, y tienen una capa de grasa muy grande, que representa más o menos entre 12 y 20 toneladas de su peso corporal, alrededor del 40%. Y esta capa de grasa es lo que les estaba comentando aquí, que en la presentación anterior las hacía tan valiosas en su momento para la caza comercial, ¿no? Como les contaba él, esto era lo que tenía un gran valor económico, ya que esta capa de grasa la utilizaban como combustible para luego iluminar las calles. Las crías, al momento del nacer, miden entre 4 y 5 metros y pesan entre 1 y 3 toneladas. Pero lo que es súper interesante es que durante sus primeras semanas de vida, las crías tienen un crecimiento súper acelerado. Estudios recientes que se hacen a través de fotogrametría con drones, y se puede ir viendo cómo va creciendo la cría a medida que pasan las semanas y los meses, pudieron obtener una tasa de estimación de 3 centímetros por día, que es muchísimo. Piensen que estas ballenas son migratorias, que durante el momento en donde la madre tiene a su cría están en un momento de ayunas. Todo este crecimiento de la cría viene 100% dado de la leche materna, que tiene un alto contenido graso. Entonces el costo energético para una madre es muy grande, y su reducción corporal en los primeros 3 meses de vida de su cría es del 25%. Para que se den una idea, acá les voy a mostrar un ejemplo. Acá tenemos una madre con una cría que fue fotografiada el 2 de julio, y el 31 de agosto, casi 2 meses después, la cría ya había crecido 153 centímetros de largo, y la madre había perdido 30 centímetros de ancho en la zona en donde ellas tienen la mayor acumulación de grasa, que sería detrás de las aletas pectorales. Si miran esta zona acá, no sé si llegan a ver mi mouse, y acá fíjense cómo se adelgazó detrás de las aletas pectorales. O sea que realmente para estas madres tener una cría significa un gasto energético muy elevado. Las ballenas francas tienen una característica particular que a nosotros los que las estudiamos nos sirven mucho, que son las callosidades. Ellas al momento de nacer son todas negras, pero tienen en la cabeza parches rugosos a donde se adhieren unos crustáceos que se llaman ciámidos, y le dan un patrón que son manchas blancas colonizadas por estos crustáceos, que son únicas de cada animal. Cada ballena presenta un patrón de callosidades que es único y que se mantiene constante a lo largo de su vida. Entonces, esta característica es la que nos permite identificarla a través de los años y saber si regresa en un área o si se vio en otra área en particular, y cómo va creciendo a través del tiempo. Otra característica que nos sirve para identificarla, para los que andan caminando acá por las costas de las grutas,
es que su forma de respiración. Las ballenas francas cuando respiran hacen un soplido como una forma de B corta. Entonces, cuando estén viendo una ballena, una de las formas de saber, ahora que estamos teniendo avistajes de otros ejemplares, como les mencionaba aquí, que por ejemplo de jorobadas, y ustedes no están seguros si es una jorobada o una ballena franca, pueden tratar de prestar atención al patrón de respiración. Otra característica es que no tienen aletas dorsales, solo tienen aletas pectorales y la caudal. Y con respecto al patrón de coloración, el morfotipo Wild es negro y algunas presentan manchas blancas en su panza, pero sin embargo hay una gran diversidad en el patrón de coloración. El patrón de coloración está definido genéticamente, y si bien la mayoría de las ballenas presentan este morfotipo Wild, podemos tener ballenas de coloración gris, podemos tener ballenas negras con manchas blancas, y algo que es interesante saber es que dentro de las ballenas francas no hay registros de ballenas francas albinas, ¿sí? Lo que nosotros vemos cuando vemos una ballena como esta que estamos viendo en la foto a la izquierda, que se la ve como blanquecina, tiene que ver que tienen una menor cantidad de melanocitos, y es lo que les genera esta coloración, pero no son ballenas albinas. Algo interesante también es que no hay una influencia, que el patrón de coloración no tiene una influencia reproductiva, no es que los machos de coloración gris son más atractivos para las hembras, no hay una relación entre la reproducción y el patrón de coloración. Y otra cosa interesante es que aquellas ballenas que tienen un morfotipo gris parcial, estas son las ballenas que son grises, pero presentan manchas de coloración, son negras con manchas de coloración grises, son específicas de hembra. Entonces, eso nos permite a nosotros, cuando vemos alguna de esas ballenas, saber que es una hembra. Otra característica es que estos cetáceos pertenecen al grupo de los misticetos, que se diferencian de los odontocetos porque tienen barbas, tienen entre 220 y 260 pares de barbas que están formados por queratina, y tienen 2,5 metros de largo. Las ballenas francas tienen una estrategia de alimentación que es filtradora. Esto quiere decir que ellas abren su boca y van nadando, ya sea en superficie o debajo del agua con la boca abierta. El agua atraviesa sus barbas y el alimento queda retenido en esas barbas. Luego ellas cierran la boca y con la lengua empujan ese alimento hacia atrás. A pesar de ser animales tan grandes, se alimentan de animales pequeños como los crustáceos, principalmente eufausios, copépodos y langostillas. Si bien las ballenas francas se alimentan en zonas subantárticas, el aumento de langostilla que hemos tenido en estos últimos años, sobre el que les estuvo hablando Quique también, principalmente Munida, hace que tengamos registros también de ballenas alimentándose dentro del Golfo San Matías. Esto lo voy a pasar un poquito rápido porque ya les estuvo hablando Quique sobre la cacería de ballenas y cuál era su finalidad. Acá tienen una foto del puerto de Massachusetts, en New Bedford. Fíjense, todos estos barriles son barriles que se utilizaban para almacenar el aceite de la grasa de ballenas. Si bien el producto principal por el cual cazaban a las ballenas era el aceite, el resto del animal, ya sea la carne, las barbas, los huesos, se utilizaban para hacer otros productos, como por ejemplo paraguas, corsés, cepillos para el pelo, pero el fin principal, al menos en un inicio, era conseguir el aceite. Y esto produjo una disminución drástica en el número de ballenas, estimada previo a la cacería 120.000 ballenas francas australes. Luego, durante toda la cacería comercial, un gran decrecimiento, con un estimado de 150.000 ballenas capturadas, y como les comentó de nuevo Jackie, que en 1982 se establece la moratoria, que en el 86 se hace efectiva, que ya prohíbe la cacería de ballenas francas, con la excepción de los estudios científicos. La ballena franca austral se distribuye en el hemisferio sur. Tenemos zonas de agregación reproductivas en las costas de Sudamérica, en Sudáfrica, en Australia y en Nueva Zelanda.
Es una especie migratoria, esto significa que hace viajes entre sus zonas reproductivas y sus zonas de alimentación, viajando durante el verano a sus zonas de alimentación, y durante el invierno se acerca a las costas de estos continentes con fines reproductivos. El ciclo reproductivo de esta ballena entonces está asociado a la migración. Las ballenas francas alcanzan su madurez sexual entre los 7 y los 9 años, y en promedio tienen una cría cada 3 años. Entonces, para poner un ejemplo, podríamos iniciar el ciclo en la zona reproductiva, donde las ballenas copulan, ya estando preñada hace su viaje migratorio, en donde se alimenta, y luego vuelve a su zona reproductiva donde tiene su cría. Está con su cría en esa zona reproductiva, hace un viaje migratorio con su cría, y luego de este gran costo energético y gasto que realizó para el cuidado y asegurarles la supervivencia de su cría, toma un año de descanso donde y luego reinicia otra vez el ciclo. Como les había estado mencionando anteriormente, Quique, fíjense esta relación entre cómo se alimentó la madre en el verano anterior a tener su cría, puede afectar el éxito reproductivo de las crías, y también la disponibilidad de alimentos que hubo en ese verano, ¿no? Entonces, esta mortalidad de crías que les estaba contando Quique, que no están muy claras, y cómo pueden estar asociadas a qué es lo que está pasando con el cambio climático y sus efectos en la disponibilidad de alimentos en las zonas subantárticas, tiene una relación directa con este ciclo cada 3 años. Si bien el promedio es una cría cada 3 años, cuando esta cría muere, el ciclo puede modificarse y tener una cría cada 2 o cada 4. Los viajes migratorios de las ballenas francas eran una incógnita hasta hace algunos años atrás. Solo se conocía información que se tenía en registros ya sea actuales o antiguos de los libros de bitácora de los barcos balleneros, pero gracias al avance de la tecnología se empezaron a colocar transmisores satelitales en las ballenas francas, tanto acá en la bahía de San Antonio como en las costas de Península de Valdés. Y una de las cosas que vimos es que, bueno, las ballenas francas pueden alimentarse durante su viaje reproductivo en varias zonas, no es que se alimentan únicamente en un lugar, y que hay una gran variación y diversidad entre sus zonas de alimentación y sus viajes migratorios. Acá en este mapa lo que vemos en rojo fueron ballenas francas marcadas en las costas del Golfo San Matías, y en azul las ballenas francas marcadas en Península Valdés. Fíjense que se utiliza también todo el talud de la plataforma argentina como zona de alimentación, y que también hay ballenas francas que en el momento de iniciar su viaje migratorio no arrancan directamente hacia la zona subantártica, sino que incluso pueden bordear toda la costa de la provincia de Buenos Aires hasta llegar cercano a la zona de Uruguay, y recién ahí retomar su viaje migratorio hacia la zona subantártica. Si bien las ballenas francas hacen movimientos a gran escala para viajar entre sus zonas de alimentación y sus zonas reproductivas, la colocación de estos transmisores satelitales nos permitió también obtener un poco de información sobre los viajes migratorios, los viajes a nivel regional. Fíjense, esta foto es una madre con cría que marcamos en Punta Villarino, y por eso fue bautizada con el nombre de Villarina. La marcamos en octubre, acá, y fíjense que bordeó parte del Golfo San Matías, llegando hasta Caleta de los Loros, luego cruzó el Golfo San Matías por la mitad del Golfo, entró al Golfo San José, salió, volvió al Golfo San Matías, luego ingresó al Golfo Nuevo, y recién ahí inició su viaje migratorio. Esta ballena nos permitió ver cómo las ballenas francas, cuando llegan a su zona reproductiva, no utilizan únicamente un golfo, sino que pueden utilizar los 3 golfos norpatagónicos durante su estancia en estas costas en la época reproductiva. En el Golfo San Matías podemos ver una diversidad de grupos. Hemos tenido la oportunidad de ver madres con crías bastante pequeñas, probablemente nacidas acá en el Golfo San Matías.
También vemos grupos de cópula, y a ver si esto funciona, les muestro un videíto. Ahí va. Este es un grupo de cópula que fue filmado dentro de la bahía de San Antonio, desde el Puerto del Este. La cópula en las ballenas francas es particular, es una cópula en donde varios machos intentan copular simultáneamente a una hembra. La hembra lo que hace es generalmente ponerse panza arriba, como estamos viendo. Al principio del video se la veía bien hacia arriba, los machos intentan girarla para copularla. Al copularla varios machos simultáneamente, lo que sucede es que el esperma de un macho limpia el esperma del macho anterior, entonces el macho que logre copularlas más veces, o tal vez el macho que la copule por última vez, sea el que tenga más posibilidades de ser el padre. Una vez, ven ahí pueden ver cómo la hembra se coloca panza arriba. Una vez que se produce la cópula, el cuidado pasa a ser directamente de la madre, no es que el macho participe de los cuidados parentales. Entonces las ballenas francas en su cópula no solo tienen una competencia a nivel físico por lograr acceder a la hembra, sino que también tienen una competencia a nivel espermático, porque aquel macho que tenga la capacidad de producir una mayor cantidad de esperma va a tener más posibilidades de ser el padre de esa cría. Y también en el Golfo San Matías podemos ver individuos solitarios, son ballenas que no sabemos si son machos, si son hembras, pueden ser juveniles, pueden ser adultos, puede ser una hembra preñada que aún no parió, pero también vemos una gran cantidad de estos individuos en estas costas. Y ahora vamos a hablar un poquitito de los proyectos de investigación que venimos desarrollando acá en el Golfo San Matías. Voy a mencionar solo algunos, porque si me ponía a hablar en detalle de todos iba a ser mucho tiempo. Uno de los proyectos que desarrollamos está relacionado al estudio de la tendencia poblacional y la distribución de las ballenas en la provincia de Río Negro. Para eso usamos el protocolo que ya han desarrollado en Península Valdés, en el laboratorio de Enrique Crespo. Realizamos censos aéreos en toda la costa de la provincia de Río Negro, con un ancho de banda de 1 kilómetro el observador que está mirando hacia el mar, y 500 metros el observador que está mirando hacia el lado costero. Tenemos un punto ciego debajo del avión, y aquellas ballenas que están en esta zona probablemente no queden registradas en el censo. Y lo que hacemos es, a medida que vamos volando, registrar el tipo de grupo que estamos observando, la cantidad de animales que hay, y la posición de cada uno de ellos. Por otro lado, como también queríamos conocer qué estaba pasando fuera de la franja costera, o sea, aquella información que no estábamos relevando a través de los censos aéreos, realizamos muestreos a bordo del buque de guardacosta de prefectura, y realizamos una transecta que principalmente nos permite relevar la zona aledaña a la bahía de San Antonio. En estas transectas también llevamos 2 observadores que van registrando la posición de las ballenas, y utilizamos binoculares reticulados que nos permiten luego corregir y tener la posición exacta de cada uno de los animales. Con esta información, ¿cuáles son las preguntas que nos estamos intentando responder? Es ¿en qué zonas se concentran las ballenas? ¿Qué grupos se observan? Si la población de ballenas francas está creciendo o no, y cómo todos estos procesos y estos cambios que estamos viendo en el Golfo San Matías se relaciona con lo que está pasando a nivel ecológico, a nivel poblacional en Península Valdés. Entonces, una de las primeras cosas que pudimos ver, fíjense en el gráfico que está abajo a la derecha, es que la distribución de las ballenas francas es agregada. Es decir, no se distribuyen uniformemente a través de toda la costa, sino que hay ciertos sectores de la costa que prefieren. En la provincia de Chubut esos sectores ya estaban bien definidos, en el Golfo Nuevo y en el Golfo San José, y en el Golfo San Matías la mayor concentración de ballenas se da entre San Antonio Este y Caleta de los Loros. Otra de las cosas que pudimos ver es que la composición de grupos del Golfo San Matías es bien diferente de la que se observa en Chubut.
En estos gráficos que ven a la derecha, pueden ver la composición que ven a la derecha en este mapita en blanco, negro y gris. Es la composición de grupos en cada una de estas zonas de mayor agregación de ballenas. Si ven, en la provincia de Chubut, esos gráficos están dominados por blanco, que son las madres con cría, mientras que en el Golfo San Matías, este gráfico está dominado por el gris y el negro, que son los individuos solitarios y los grupos de cópula. Entonces aquí viene esto un poco lo que venía mencionando Quique. Se ha propuesto que la población de Chubut está sufriendo un proceso denso dependiente, es decir, que las ballenas llega a una densidad máxima en donde ya empieza a generar una expansión de animales. Y se ha propuesto que esa densidad máxima es más o menos 3 ballenas por kilómetros cuadrados. Como pueden ver acá, más o menos, este sería el valor promedio que dispara la expansión hacia otras zonas. Fíjense que las densidades que tenemos en el Golfo San Matías son mucho menores. ¿Quiénes serían los grupos que empiezan a irse de la provincia de Chubut y a recolonizar otras áreas? Y serían los individuos solitarios y los machos que están buscando hembras para reproducirse. ¿Por qué? Porque las madres con cría, como vimos anteriormente, están atravesando un proceso que les requiere mucha energía. Entonces, agregarle un costo extra de ir a investigar y conocer otras zonas podría tener un efecto significativo sobre ellas. Entonces, probablemente esa sea una de las razones por la cual sean los individuos solitarios los que están expandiéndose hacia otras zonas. También construimos modelos matemáticos para evaluar si la población del Golfo San Matías estaba creciendo o no, y encontramos valores que van entre el 8 y el 13% anual, o sea, una tasa de crecimiento entre el 8 y el 13% anual. Esa tasa de crecimiento es altísima, considerando que la mayoría de los animales que vemos en el Golfo San Matías son individuos solitarios y grupo de cópula. Si la tasa de crecimiento está 100% relacionada con los nacimientos que tenemos en un área, y los nacimientos que estamos teniendo en el Golfo San Matías son pocos, porque tenemos pocas madres con cría, esto también es un factor que apoya este proceso de regulación denso-dependiente, y nos indica que nosotros estamos teniendo esa tasa de crecimiento no porque estamos teniendo una gran cantidad de nacimientos en el Golfo San Matías, sino porque estamos teniendo una gran inmigración de ballenas desde otras zonas reproductivas, probablemente Península Valdés. Y por último, otra de las cosas que vimos es que si bien nosotros registramos un gran número de ballenas en los censos costeros, hay una gran cantidad de animales que nos estamos perdiendo en estos censos, sobre todo en la zona de la Bahía de San Antonio, como pueden ver en este mapita arriba a la derecha. La Bahía de San Antonio tiene una particularidad, que tiene unos grandes bancos de arena a la salida de la bahía. Eso permite que las ballenas puedan alejarse de la costa y encontrar condiciones ambientales que les resulten atractivas, como por ejemplo zonas con poca profundidad o suelos arenosos. Entonces, en esta zona tenemos una gran cantidad de ballenas que se alejan de las costas, por lo tanto sabemos que nuestros modelos están subestimando incluso la cantidad de animales que estamos teniendo. Y otra cosa interesante es que podemos ver que hay una gran cantidad de ballenas que se agregan en la zona del canal de acceso a la bahía. Y esto también es interesante porque ese canal de acceso a la bahía es el canal de navegación. Entonces tenemos un alto tráfico de embarcaciones por esta zona, y a futuro, si la población de ballenas francas continúa creciendo, tenemos que evaluar cuáles son las recomendaciones que se darán para evitar potenciales colisiones. Acá. Otro de los proyectos que estamos llevando adelante está relacionado al turismo de avistamiento de ballenas francas en el Golfo San Matías. Esta expansión de ballenas hacia este golfo y el aumento poblacional hizo que despertara el interés en los operadores turísticos de la zona y comenzara a desarrollarse en el 2012 el avistamiento de ballenas francas. ¿Y por qué nos interesa estudiar este tipo de turismo? Si bien el turismo de observación de cetáceos ha sido asociado a efectos positivos, como traer beneficios económicos, generar
infraestructura y empleo para la comunidad local, y también funcionar de plataforma logística y brindar financiamiento para los proyectos de investigación. También es cierto que el turismo de avistamiento, si no se maneja de manera adecuada, si tiene una ausencia de planificación y regulación, si tiene una ausencia de estudios de impacto, si no existe una evaluación de la factibilidad económica previa al desarrollo de la actividad, y si la actividad está 100% manejada por la demanda, sin ningún tipo de fiscalización, puede generar efectos negativos en los cetáceos que están siendo avistados. Estos efectos pueden ser a corto plazo, que luego se traducen en efectos a largo plazo. ¿Y cómo es esto? Los efectos que se pueden medir a corto plazo son cambios en el comportamiento, cambios en el patrón de buceo, cambios en la comunicación y la velocidad de natación, y en la dirección de desplazamiento. Todos estos cambios a corto plazo pueden a su vez generar un desbalance energético y un cambio en el uso de hábitat. Si esto se repite a través de los años sin ningún tipo de control, puede tener efectos a largo plazo generando cambios en el éxito reproductivo, en la supervivencia, y de esta manera poder afectar la viabilidad de la población. Por todas estas razones es que se decidió realizar estudios en la Bahía de San Antonio, que presentaba una oportunidad de realizar todos estos estudios previo al desarrollo a gran escala de la actividad. Entonces se desarrolló un programa de observadores a bordo, en conjunto con la universidad, con la Escuela Superior de Ciencias Marinas, y se subían a bordo observadores en cada una de las salidas turísticas. ¿Y cuáles eran las preguntas que nos interesaba responder en ese momento? Era sobre qué grupos se realizaban los avistajes, cuáles eran los grupos más vulnerables, cuáles eran las mejores maneras de acercarse a las ballenas, y si estos acercamientos tenían un efecto significativo. Si tenían un efecto significativo en el comportamiento de los animales. Entonces les voy a contar algunos de esos resultados. Entonces, básicamente lo que hicimos fue tomar información sobre cómo se acercaban, sobre qué grupos realizaban los avistajes, cómo reaccionaban las ballenas y cuál era su comportamiento, y cuáles eran las zonas donde se realizaban los avistajes. De forma resumida, lo que logramos observar fue que, dependiendo de la distancia, las maniobras que se tenían que utilizar tenían que cambiar. Cuando las embarcaciones estaban a una distancia mayor a 50 metros, las reacciones de las ballenas eran principalmente neutral, sin importar el tipo de maniobra que se estaba utilizando, es decir, una maniobra pasiva o activa. Definimos maniobras activas cuando están los motores encendidos, y maniobras pasivas aquellas maniobras que se realizan con los motores apagados o los motores en neutro. Pero cuando la embarcación ya se acercaba a un área que era menor a 50 metros, era necesario que la embarcación tuviera el motor o apagado o en neutro para poder producir una reacción de acercamiento o neutral por parte de las ballenas. Y esto tiene que ver con una relación, o con la ecología del comportamiento, ¿no? Que cómo reacciona un animal a un estímulo antropogénico se relaciona con cuál es el riesgo de predación que está teniendo esa ballena, y cuál es el beneficio de seguir continuando en la actividad que estaba desarrollando. Entonces lo que pudimos ver es que las madres con cría, principalmente, si no se utilizaban las maniobras adecuadas, presentaban reacciones evasivas, porque el riesgo y la amenaza para ellos de una embarcación era alto, ¿no? Por todo esto que ya venimos hablando del costo energético que ya está enfrentando la madre en el cuidado y asegurar la supervivencia de su cría. En cambio, los grupos de cópula, sin importar el tipo de maniobra que se realizaba, generalmente su reacción era neutral. Y esto de nuevo tiene que ver con el beneficio que significaba para los grupos de cópula mantenerse en su actividad. Y el costo de dejar de participar de ese grupo era más alto que el beneficio. Y con respecto a los individuos solitarios,
hubo una gran variación en su respuesta, algunos presentaban una reacción evasiva, otros neutral y otros de acercamiento, también sin importar el tipo de maniobra que se utilizaba, y se ha propuesto que estas respuestas a estos estímulos antropogénicos, en el caso de los individuos solitarios, pueden estar asociadas a la edad del animal, o sea, si era un adulto, si era un juvenil, al sexo, al estado reproductivo y a la experiencia previa. Y esto es interesante de la experiencia previa porque introduce el concepto de habituación. Puede existir un aprendizaje y un conocimiento de que las embarcaciones no significan una amenaza, y esto ocurre a través del tiempo, cuando el estímulo se va repitiendo durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, sabiendo que nosotros estamos en las cercanías de Península Valdés, un lugar en donde hace más de 30 años que se desarrolla la actividad de avistaje de ballenas, puede ser que tengamos individuos que incluso han nacido y se han criado rodeados de embarcaciones turísticas y han aprendido que no es un riesgo alto o que no le significa un riesgo de predación. Y el último proyecto en el que estamos trabajando desde el año pasado es en el proyecto de fotoidentificación de ballenas francas. Como les comenté anteriormente, el patrón de callosidades de los animales nos permite identificarlas, y a través de la construcción de un catálogo podemos obtener información sobre las clases de edad que visitan esta zona, la fidelidad del área, es decir, si las ballenas siguen eligiendo el Golfo San Matías. También podemos obtener información de las tasas reproductivas y de la condición corporal, a través de estudios de fotogrametría tomados desde dron. Hoy en día existen formas de modelar 3D a las ballenas y poder tener información, por ejemplo, del volumen y de las tallas. Entonces podemos tener un poco de información de cuál es el estado de salud de la población que está visitando el Golfo San Matías. También podemos analizar la presencia de heridas y si existen de qué tipo son, si son heridas depredadores, si son heridas asociadas a enmayamientos, si son heridas asociadas a colisiones. Y otra cosa muy interesante es, yo les estuve comentando que las ballenas francas, además de realizar viajes migratorios de gran escala, realizan movimientos regionales. Entonces la población de ballenas francas, como les comentó Kike, está creciendo, y están apareciendo nuevas zonas reproductivas o nuevas zonas que visitan las ballenas, no solo en las costas de la Argentina, sino por ejemplo también en Uruguay. En Sudamérica también tenemos una zona reproductiva en las costas de Brasil. Entonces sería interesante, por ejemplo, comparar los catálogos que también están desarrollando cada una de estas áreas, para saber si las ballenas que están visitando el Golfo San Matías también están expandiéndose y explorando otras áreas reproductivas. Y por último, comentarles que esta temporada 2021 ya hemos tenido registros de ballenas francas frente a las grutas. Ayer, por ejemplo, se vieron también ballenas francas frente al Puerto del Este, y les comparto un videíto que hizo Nico Cetra, que ya les estuvieron contando que es egresado de la Escuela Superior de Ciencias Marinas, de las primeras ballenas que se vieron esta temporada. Bueno, y finalmente contarles que estos proyectos de investigación tienen el apoyo de las empresas turísticas, el apoyo de las autoridades provinciales, y por supuesto de todas las instituciones que participan en estos proyectos. Así que eso es todo por ahora, y quedo abiertas a cualquier pregunta que tengan. Manala, muchas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Quería saber dónde se conseguía el catálogo ese que estabas hablando. Y la otra pregunta es, ¿hay algún estudio que se hace para eliminar
las casas de ballenas para los lugares marinos, así como Disney World y todas esas cosas? De fotoidentificación de ballenas francas del Golfo San Matías está iniciándose. Al día de hoy tenemos 20 ballenas identificadas y recién estamos empezando a procesar las fotografías del año pasado. Todavía nos queda ir desde acá hacia el 2012, o sea, tenemos muchísimos más animales para incorporar. Se está desarrollando en conjunto con, como les mencioné, con la Escuela Superior de Ciencias Marinas. Hoy en día tenemos 2 alumnas de la escuela que están trabajando en este proyecto, pero está todavía en una etapa incipiente. Todavía no hemos desarrollado, digamos, como un libro oficial del catálogo de ballenas francas de acá, así que hoy en día no está en disposición en ningún lado, porque como te digo, está recién iniciándose. Y con respecto, me hablabas de la cacería, porque por un lado está la cacería de ballenas con fines científicos, y por otro lado están las cetáceos en general que se capturan para acuarios. No terminé de entender para cuál de los dos lados ibas. Para el tema de los acuarios, ¿hay alguien que pare eso? Porque no sé, me parece que están eliminando muchas especies con eso, ¿no? Sí, el tema del negocio de la captura de cetáceos para acuarios hoy en día no tiene, digamos, ninguna institución, por lo menos gubernamental, que esté metida en eso, porque como te acabo de mencionar, es como un gran negocio. Los únicos que plantan bandera contra eso son ONGs regionales de cada lugar. En la Argentina no es un problema, más bien pasa en otros países, pero no hay una institución que yo te pueda decir, mira, esta es la institución que se dedica a frenar este tipo de actividades, porque son varias ONG que lo hacen a nivel local. Muchísimas gracias. Acá hay otra pregunta de Máximo Castrilli, no sé si lo estás viendo directamente en el chat o querés que la lea. Léela. Dale. Hola Malala, hermosa charla. Una duda, el esquema donde están señalizados los tipos de grupo en el grupo San Matías. Era la diapositiva de las preguntas que querían responder. ¿De qué año es? Es en el que se ve el mapa de distribución de las ballenas en el Golfo San Matías y en la provincia de Chubut. Ese es un resumen, digamos, desde el año 2012 hasta el año 2016. O sea, son todos los datos recolectados durante esos años. Desde el 2016 que se han parado los vuelos por una cuestión de financiamiento. Realizar los censos costeros es muy costoso. Este año Quique Crespo consiguió financiamiento para retomar los censos aéreos, así que este año esperamos poder obtener más información que a su vez nos va a permitir también mejorar nuestros modelos, que hoy en día tienen una gran incertidumbre, porque para poder hacer estimaciones de tendencia poblacional de estos animales, necesitamos tener una base de datos a largo plazo, como la que vienen desarrollando hace muchos años en la MAMA en Chubut. Así que nosotros todavía estamos en una etapa incipiente, ¿no? De iniciación. Bien, gracias Mariana. Hay otra consulta acá de Fernando, dice muy interesante la charla. ¿Es posible que la ballena jorobada esté repoblando áreas antiguas de la especie? Pregunto esto porque acá en el San Matías los pescadores vemos más individuos de esta especie respecto a años anteriores. Hace un mes atrás llegamos a ver 6 ejemplares a corta distancia frente a los paredones antes de la caleta. 6, ¿me puedes responder si fueron 6 ballenas jorobadas juntas en el mismo lugar al mismo tiempo? Porque sería ya sorprendente. Esto también tiene que ver con lo que contó Quique anteriormente, la moratoria que se hizo efectiva en 1986, que prohibió la cacería de ballenas,
fue lo que permitió que las poblaciones se vayan recuperando. O sea, el stop en la cacería de ballenas hace que las jorobadas también estén creciendo y recolonizando antiguas áreas. Esto que estamos viendo con las jorobadas a nivel local en el Golfo San Matías se está viendo en toda la Argentina. Los registros de jorobadas se están incrementando tanto hacia el sur como hacia el norte, no solo de animales vivos, sino de varamientos que también están asociados, de varamientos digo, de animales muertos, ¿no? Que también están asociados al crecimiento de una población. Cuando una población crece, van a crecer la cantidad de animales que se ven vivos, como también la cantidad de animales que se ven muertos. Así que todos esos son indicadores de que la población de jorobadas también está creciendo. Bien, gracias. Hay un comentario fantástico que dice, genial, qué bueno que puedan seguir con los censos, mucha suerte. Candela pregunta, ¿hay alguna enfermedad que las afecte por el alga china en el Golfo San Matías? Pregunta. No sé cuál es el alga china, pero no las afecta a las ballenas francas, por lo menos acá en el Golfo San Matías, no hay ninguna enfermedad que las esté afectando. La principal amenaza que hoy en día atraviesan las ballenas francas en las zonas reproductivas en las costas argentinas, en el Golfo San Matías son muy pocas, y te diría que hoy en día es el tema del ataque de las gaviotas que sucede en las costas de Península Valdés, pero hasta el día de hoy no tenemos registros de gaviotas atacando en el Golfo San Matías, pero esa sería la única amenaza importante que podrían tener en estas costas, que hoy en día no sucede. Bien, hay una consulta de Ariel. Dice, hola Malala, muy buena presentación. Cuando hablabas de la población que llegaba hasta Caleta de los Loros, también es ampliable hasta Bahía Creek, porque en ese sector se ven muchas en temporada. Sí, totalmente. Yo cuando menciono de San Antonio a Caleta de los Loros es la zona de mayor concentración, pero nuestros censos, nosotros salimos desde Puerto Madryn y arrancamos a hacer el censo en Puerto Lobos. Desde Puerto Lobos volamos hasta la desembocadura del Río Negro en Viedma. En toda la costa noroeste del Golfo San Matías se ven ballenas francas. O sea, desde Caleta de los Loros, Bahía Creek, hasta la desembocadura del Río Negro, vemos ballenas. Solo que hay una mayor concentración entre San Antonio Este y Caleta de los Loros, pero sí en Bahía Creek también se ven muchas ballenas francas. Bien, esa fue la última. No sé si querés agregar vos algo, Malala. Si no, bueno, muchas gracias. Reiterarte el agradecimiento. Gracias a ustedes por la invitación, y bueno, acá disponible para cuando quieran volver a charlar de ballenas.